En esta oportunidad vamos a exponer acerca de las identidades trigonométricas fundamentales, ¿ok? Bueno, entonces bien, esas identidades trigonométricas fundamentales, o la primera que vamos a discutir el día de hoy, va a ser la siguiente. Bueno, antes de escribirla, voy a dar unas identidades que ya deberíamos conocer, ¿ok? Y la primera es la inversa de la secante. ¿Ok? Entonces, bueno, la secante del ángulo alfa lo vamos a definir como 1 sobre el coseno del ángulo alfa. La cosecante del ángulo alfa la vamos a definir como 1 sobre el seno del ángulo alfa. Y la cotangente del ángulo alfa la vamos a definir como 1 sobre la tangente de alfa. Hay otra identidad trigonométrica también que es bastante usada, y es que la tangente del ángulo alfa se puede definir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces fíjense, de aquí, de esta identidad trigonométrica que tenemos acá, que es cotangente de alfa, ¿ok? Como 1 sobre la tangente de alfa, fíjense que podemos deducir otra identidad trigonométrica, como cuál. Fíjense, aquí colocamos 1 sobre la tangente, la definimos como ¿quién? Como seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces en este caso me queda una doble C, que es una fracción con dos fracciones, una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Lo que hacemos es agregarle un 1 acá y aplicamos esta operación matemática. Este 1 lo multiplicamos por coseno y me quedaría 1 por coseno de alfa sobre 1 por seno de alfa. Entonces, fíjense que aparte de que la tangente de alfa es igual a seno sobre coseno, también tenemos que la cotangente de alfa es igual a coseno sobre seno, ¿ok? Y esto pues es precisamente debido a que 1 sobre la tangente de alfa es igual a la cotangente. Es decir, la cotangente, como es 1 sobre la tangente y la tangente es igual a seno sobre coseno, sustituyendo en la tangente por esta expresión, entonces aplicando doble C, obtenemos este resultado. Entonces, la identidad trigonométrica fundamental de la cual les estoy hablando se define de esta manera: seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a ¿quién? A 1. Entonces, de esta identidad trigonométrica, también conocida como identidad pitagórica, vamos a escribirla así, identidad pitagórica, se desprenden otras identidades también conocidas como identidades pitagóricas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas otras identidades? Voy a llamarlas dos. Bueno, fíjense, partiendo de acá, de esta identidad, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, fíjense que yo puedo dividir acá, acá y acá por el seno de alfa. Bueno, en este caso seno cuadrado. Yo puedo dividir, ¿ok?, por el seno cuadrado de alfa. ¿Y qué obtengo? Seno cuadrado de alfa divido acá por seno cuadrado de alfa y acá seno cuadrado de alfa. Entonces observe que seno cuadrado entre seno cuadrado, eso es igual a 1, ¿cierto? Y coseno entre seno, recordemos que coseno entre seno era igual a ¿quién? A la cotangente, pero como está elevado al cuadrado, tengo que eso es igual a la cotangente cuadrado de alfa. Y 1 sobre seno, ya nosotros sabemos que 1 sobre seno, esta identidad trigonométrica 1 sobre seno es igual a ¿quién? A la cosecante. En este caso, como está el cuadrado, sería cosecante cuadrado de alfa. Y de esta manera tenemos otra identidad trigonométrica, también conocida como identidad pitagórica. Vamos a remarcarla. O sea, aparte de la identidad trigonométrica que ya teníamos anteriormente, que era seno de x, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1, también tenemos otra identidad trigonométrica como 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Okay. Esa la obtuvimos dividiendo a cada una de estas expresiones por seno cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si agarramos esta expresión y la dividimos por coseno cuadrado? Entonces, bien, vamos a escribir la tercera identidad, que sería seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1. Entonces vamos a dividir por ¿quién?
En este caso voy a dividir por coseno cuadrado de alfa, divido aquí por coseno cuadrado de alfa y aquí por coseno cuadrado de alfa. Entonces fíjense, seno entre coseno, ya nosotros que sabemos que seno entre coseno es igual a la tangente, pero como está elevado al cuadrado me quedaría tangente cuadrado de alfa, más coseno entre coseno, ya sé que es 1, igual a quién, a 1 sobre coseno cuadrado, pero 1 sobre coseno, nosotros sabemos que 1 sobre coseno es igual a quién, a secante de alfa. En este caso, como está elevado al cuadrado, me quedaría secante cuadrado de alfa. Entonces así tenemos otra identidad trigonométrica, también conocida como una identidad trigonométrica pitagórica. Ok, entonces bueno, partiendo, vamos a subrayar estas tres identidades. Aparte de ellas, las otras identidades trigonométricas que ya les mencioné anteriormente y que pues ya se los expliqué en la clase anterior. Entonces, bueno, partiendo de estas identidades trigonométricas, ok, y haciendo uso de los ejercicios, bueno, y revisando los ejercicios que aparecen en el libro, pues vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente, dice, verifica que las identidades pitagóricas se cumplen para los siguientes ángulos. Ok, entonces vamos a escribir el ejercicio 1. Dice, verifica que las identidades pitagóricas, ya sabemos cuáles son las identidades pitagóricas, ¿cierto? Que las identidades pitagóricas se cumplen para los siguientes ángulos. Ok, bueno. Entonces, bueno, el primer ángulo, voy a colocarlo aquí, es alfa igual a 30 grados. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera identidad pitagórica? La primera identidad pitagórica es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a ¿quién? A 1. Esa es la primera identidad pitagórica. La segunda es, y la vamos a buscar acá, es 1 más la cotangente cuadrado de alfa igual a ¿quién? A la cosecante cuadrado de alfa. Sería 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a ¿quién? A la cosecante cuadrado de alfa. Esa es la segunda identidad pitagórica. Vamos a llamarla aquí 1, llamamos 2. Y la tercera es tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a ¿quién? Fíjense, a la secante cuadrado. ¿De quién? De alfa. Entonces, bueno, dice que verifique que estas identidades se cumplen para los siguientes ángulos, en este caso para el ángulo de 30 grados. Bueno, yo voy a hacer lo voy a probar para la primera. ¿Ok? ¿Qué dice la primera? Que seno cuadrado de ¿quién? De alfa, pero en este caso alfa es 30 grados, más coseno cuadrado de alfa, pero alfa lo voy a sustituir por 30 grados. Eso me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, bueno, con la ayuda de la calculadora voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir, fíjense cómo voy a escribir esta identidad trigonométrica. La voy a escribir de esta manera. Sería, fíjense, seno, pero fíjense que el seno acá no aparece o no está elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, voy a agarrar el primero y lo voy a elevar a abrir el paréntesis. Seno, ok, y escribo 30, que es de 30 grados, cierro paréntesis, pero este paréntesis que estoy cerrando es este que está acá. Ahora cierro voy a cerrar ese paréntesis que es el de acá y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Más ¿quién? Abro otra vez paréntesis, coseno, en este caso de quién va a ser, de 30. Cierro paréntesis, pero recuerden que este paréntesis que estoy cerrando es este que ya está abierto acá. Ahora tengo este abierto, necesito cerrar allá, al cuadrado. Eso realmente me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 1, por la identidad trigonométrica fundamental o la identidad pitagórica. Entonces vamos a ver, si le doy igual, ese resultado me da precisamente 1. Entonces se cumple esta identidad trigonométrica. Eso es realmente lo que hay que comprobar. Ahora, para el caso 2, bueno, si se cumple la primera, se cumple la segunda, la tercera. Porque recuerden que lo que hicimos nosotros para poder determinar la segunda o la tercera fue dividir. En el caso, por ejemplo, de esta, dividimos por seno, y en el caso de esta dividimos por coseno.
Así que realmente se cumplen ambas. Entonces bien, igual, en la calculadora, fíjense que en la calculadora solamente aparecen las identidades trigonométricas seno, coseno y tangente. No aparece otra identidad trigonométrica, es decir, no aparece la secante, ni la cosecante, ni la cotangente. ¿Ok? Pero si por ejemplo yo quiero calcular la secante, yo tengo que saber que la secante es la inversa de la función trigonométrica coseno. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la secante, por ejemplo? Si yo quiero verificar esta condición que está acá, 1 más, vamos a colocar cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Entonces, fíjense, ¿cómo hago para, por ejemplo, escribir cotangente en la calculadora? Como en la calculadora no aparece la función de cotangente, sino seno, coseno y tangente, yo tengo que saber que cotangente es igual a 1 sobre tangente. Entonces, escribo 1, ¿ok? 1 más ¿quién? Más cotangente. Pero voy a abrir paréntesis. Entonces, cotangente, pero la cotangente yo tengo que saber que es 1 sobre la tangente, ¿cierto? Entonces sería 1 entre, en este caso, tangente. ¿Tangente de cuánto? De 30. Cierro paréntesis, que es este paréntesis que está abierto. Luego vuelvo a cerrar paréntesis, que es este paréntesis que está acá. Pero como eso está elevado al cuadrado, ¿ok? Y se sacó la cuenta. 1 más la cotangente cuadrado. Fíjense que en la calculadora lo escribí de esta manera. 1 más 1 entre tangente de 30. Entonces eso lo elevo al cuadrado. ¿Y eso me da cuánto? En este caso me dio 4. Entonces fíjense que estamos probando la segunda identidad. Entonces sería de este lado 4. Ahora yo tengo que sacar la cuenta para la cosecante cuadrado de alfa. Y también me debería dar 4 para que se cumpla esta igualdad. Entonces, ¿cómo hago para escribir la cosecante cuadrado de alfa en la calculadora? En este caso alfa es de 30 grados. Bueno, yo sé que la cosecante es la inversa de ¿quién? Del seno. ¿Y cómo hago para escribir eso? Eso lo escribo de esta manera. Abro paréntesis porque lo voy a elevar al cuadrado. Entonces sería 1 entre, en este caso, seno. ¿Seno por qué? Pues porque estoy hablando de la secante. ¿De cuánto? De 30. Cierro paréntesis. Este paréntesis que estoy cerrando es este que está abierto acá. Voy a cerrar este paréntesis que está acá. Sería, ok, otra vez, elevo al cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? A 4. Entonces fíjense, ¿qué estamos probando con eso? Estamos probando que la identidad trigonométrica número 2 o la identidad pitagórica número 2 se cumple. 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. En este caso cuando alfa es igual a 30. ¿Por qué? Bueno, porque 1 más cotangente cuadrado de 30 me dio 4 y cosecante cuadrado de 30 también me dio 4, así que sí se cumple. Y para la tercera pues hacemos exactamente lo mismo. Este es para la primera. Esta es respuesta, ¿ok? De la primera, respuesta de la segunda y respuesta de la tercera. ¿Cómo sería la respuesta de la tercera? Bueno, escribo tangente cuadrado de 30. Entonces, ¿cómo sabemos? Ahí en este caso sí tangente lo escribo tal cual porque en la calculadora sí aparece la función de la tangente. Sería tangente, bueno, pero tengo que escribir el paréntesis, ¿ok? Tangente, paréntesis, tangente, ¿ok? De 30 y todo eso lo elevo al cuadrado. ¿Más cuánto? O más 1. Entonces, más 1 y eso me da ¿cuánto? 1,33333. O sea, me queda 1,3 y el 3 es periódico. Entonces sería 1,3. Y del otro lado de la igualdad me debería quedar exactamente el mismo valor. Pero del otro lado de la igualdad aparece secante. Y tengo que saber que la secante es la inversa de ¿quién? Del coseno. Como razón trigonométrica. Entonces quedaría como paréntesis 1 entre coseno de ¿cuánto? De 30. Cierro paréntesis. Recuerden que este que estoy cerrando es este que está aquí abierto. Vuelvo a cerrar y elevo al cuadrado. Y eso me queda ¿cuánto? 1,33333. El mismo resultado. Lo escribo así. 1,3 sombrerito arriba. Entonces fíjense que la identidad trigonométrica número 3 también se verifica. Bueno, y así se van a hacer con los otros ángulos que aparecen allí. Con el de 45, con el de 60, con el de 135. Y debería comprobarse las identidades pitagóricas para cada uno de esos casos que están allí.